Bueno, vamos a analizar el texto número 2 del siglo XX, que es el Manifiesto de la Agrupación de Intelectuales al Servicio de la República, suscrito por estos autores, Gregorio Marañón, Ramón Pérez de Ayala y José Ortega y Gasset, que se publica en el diario El Sol el 10 de febrero de 1931. Bien, como siempre, tenemos que tener en cuenta lo que nos preguntan en la EBAU, que lo tenemos aquí arriba, ¿vale? Ya sabéis, como siempre, señala y contextualiza las ideas fundamentales del texto. Serían los pasos 1, 2 y 3 de nuestra guía del comentario. Ya sabéis que el paso número 1, que es la clasificación, la EBAU no nos lo pide, pero Manu sí nos lo pide. En segundo lugar, tenemos las ideas fundamentales del texto, ¿vale? Que es el análisis. Y en tercer lugar, tenemos este contextualiza, que es el contexto histórico. Y por último, tenemos la pregunta asociada, el paso número 4, en la cual cada texto tiene su propia pregunta asociada. Bien, aquí lo que vamos a hacer es dejar para la pregunta asociada solamente la personalidad política de Alfonso XIII, ¿vale? Eso es lo que vamos a tratar en el paso número 4 de la pregunta asociada. Y esto que tenemos aquí, las causas que llevaron a la proclamación de la Segunda República, lo vamos a poner en el paso número 3 del contexto histórico, ¿de acuerdo? Porque en el contexto histórico tenemos que explicar qué es lo que está ocurriendo en el momento en el que se escribe este manifiesto. Bueno, pues nosotros lo que vamos a explicar es cómo llevamos los acontecimientos desde el final de la dictadura de Primo de Rivera hasta la proclamación de la Segunda República, ¿vale? Y así matamos dos pájaros de un tiro. Bien, en primer lugar, yo lo que haría, como siempre, es bueno, leer bien el texto, mirarlo, ¿vale? Es un texto que no es muy largo, pero tampoco es corto. Vamos viendo cosas como, por ejemplo, aquí tenemos un paréntesis con puntos suspensivos. Creo que por aquí hay más, ¿vale? Eso quiere decir que el texto está incompleto y por lo tanto que esto es un fragmento de texto. Vale, en segundo lugar, pues yo haría lo de siempre, pondría las líneas de 5 en 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10, vale. Si no cuento mal, el texto puede tener unas 20 líneas creo que tiene. Vamos, hay que contarlas bien. ¿De acuerdo? Bien, una vez ya tengamos el texto preparado, bueno, pues nos vamos a ir al paso número 1, la clasificación, ¿vale? Vale, la clasificación. Primero, en la clasificación lo que tenemos que ver es esto que tenemos aquí, ¿vale? Porque aquí nos da la referencia de qué es lo que es, quién lo escribe, dónde y cuándo. Como sabemos que es un fragmento de texto, por esa paréntesis en puntos suspensivos, bueno, pues ya estaríamos en condiciones de decir lo que es. Podríamos decir que estamos ante un fragmento del manifiesto de la agrupación de intelectuales al servicio de la República escrito en 1931, si queremos poner la fecha concreta, 10 de febrero de 1931. Luego ya sabéis, dentro de la clasificación tenemos que hablar según su origen, ¿vale? Bien, pues según su origen tenemos que decir si es una fuente primaria o secundaria, lo tenemos que justificar y pasamos al siguiente punto. En segundo lugar, tendríamos que decir este texto según su forma, ¿vale? Ya sabéis que en la guía del comentario tenemos 4 tipos de texto, ¿vale? Pues averiguamos cuál es, lo justificamos, decimos, bueno, aquí nos da ya la pista, ¿no? Si es un manifiesto, pues ya sabremos el tipo de texto que es y lo justificamos. En tercer lugar, tendríamos que decir según su contenido, ¿vale? Es decir, según los temas que trata, según los temas que desarrolla. Y por último, el destinatario,
¿vale? El destinatario. ¿A quién va dirigido este texto? El destinatario, ¿vale? Una vez ya tengamos claro estos 4 puntos de la clasificación, vamos a dejar un punto y aparte, y dentro de esa clasificación hay que poner muy importante, es la parte quizá más importante de la clasificación, ponemos a los autores, es decir, la autoría. Ya sabéis que según el modelo de vuestro comentario, la guía de vuestro comentario, los autores pueden ser o bien individuales, puede ser un autor individual, puede ser colectivo, puede ser anónimo, es decir, nos lo va a dar el propio texto. Aquí es muy fácil averiguar porque tenemos varios autores: Gregorio Marañón, Ramón Pérez de Ayala, José Ortega y Gasset, ¿vale? Y pues nada, simplemente yo os voy a dar aquí algunas líneas para que podáis apuntarlo, pero podéis buscar en internet lo que queráis sobre el autor. Vamos, no mucho, ¿vale? Podríamos decir que el autor es colectivo. Se trata de un grupo de intelectuales que los tenemos aquí, ¿vale? Un grupo de intelectuales que forman parte de esa agrupación de intelectuales al servicio de la República. Entre paréntesis podríamos poner la A.S.R. ¿Vale? Lo hemos visto a lo largo del tema, y fue un movimiento en principio intelectual y después político que se crea a principios de 1931 y está creado fundamentalmente. El líder va a ser José Ortega y Gasset, lo tenemos aquí, este va a ser el líder de la agrupación, tendríamos que poner entre paréntesis que es un filósofo. Luego en segundo lugar tenemos a Gregorio Marañón. Este nos sonará por el hospital que hay en Madrid, el Gregorio Marañón. Por lo tanto, Gregorio Marañón fue un médico, un doctor. Y luego tenemos a Ramón Pérez de Ayala. Bueno, pues ponemos entre paréntesis que este fue escritor, un novelista, ¿vale? Decir que este es el manifiesto fundacional de esta agrupación, es decir, se funda, se crea, surge esta agrupación de intelectuales al servicio de la República en este momento, ¿vale? Con este documento, con este manifiesto que se publica en Madrid, ¿vale? Ya lo sabemos, en el diario El Sol, el 10 de febrero de 1931. Es una fecha muy importante, esta fecha, porque se produce unas semanas antes de la proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931. Bien, una vez ya tengamos la clasificación, nos vamos a ir al análisis. El punto número 2 es el análisis o ideas fundamentales del texto. Vale, como siempre, como ya tenemos las líneas enumeradas y hemos leído con atención el texto, bueno, pues en primer lugar lo que tenemos que destacar es la idea general de todo el texto, la idea general de todo el texto, y luego vamos a ir desmenuzando este texto poco a poco. Bien, si leemos con atención el texto, ¿vale? Yo veo que es muy importante la primera línea, esto que tenemos aquí, ¿vale? Yo creo que es crucial, porque dice creemos, ¿vale? Obviamente creemos nosotros, la agrupación de intelectuales al servicio de la República, que la monarquía de Sagunto ha de ser sustituida por una república, ¿vale? Quieren quitar la monarquía e implantar una república, ¿vale? Así que yo lo que diría aquí es que la idea principal o la idea general del texto, y pondría entre paréntesis el número 1 porque está en la línea 1, es exponer que la monarquía de Alfonso XII, y digo Alfonso XII porque nos habla de la monarquía de Sagunto, ¿vale? Esta es la pista que nos dan, la monarquía de Sagunto. Esa monarquía de Sagunto es la de Alfonso XII, no es la de Alfonso XIII, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabemos que Alfonso XII va a ser rey de España. Ya sabéis que Alfonso XII es hijo de Isabel II y va a llegar a ser rey de España a través de un golpe de Estado del general Martínez Campos, que lo da en Sagunto, que está en Valencia, el 29 de diciembre de 1874. Y eso dio lugar a la restauración de los Borbones
Y esta es la monarquía de Sagunto. Podríamos poner también entre paréntesis si queréis, y que ahora continuaba con Alfonso XIII, con la monarquía de Alfonso XIII. Bien, pues consideran que esta monarquía se debe sustituir por un gobierno republicano, para lo cual apelan a la opinión pública, considerando que gracias a su presión esto podría ser posible. Y eso lo tenemos, como veis, en la línea número 4, la presión de la opinión pública, y pondríamos entre paréntesis la línea número 4. Así que esta sería la idea general, ¿vale? La de sustituir la monarquía de Sagunto, la de Alfonso XII, por un gobierno republicano, y para ello apelan a la presión de la opinión pública para que esto sea posible, ¿vale? Esa sería la idea general. Yo pondría un punto y aparte, y a partir de ahí podría poner que podemos dividir este texto en 3 partes, ¿vale? Si seguimos leyendo. En primer lugar, vamos a seguir leyendo. Dice que es ilusorio imaginar que la monarquía va a ceder galantemente el paso a un sistema de poder público tan opuesto a los malos usos, a sus privilegios y egoísmos. Bien, yo lo que veo aquí es, pondría, en primer lugar, se expone la dificultad de pasar de esa monarquía a una república democrática, es decir, que no va a ser fácil. Lo pondría entre paréntesis, eso aparece en las líneas, como veis ahí, en las líneas 2 y 3. Y además se habla de estos malos usos, privilegios, egoísmos, ¿vale? Pondría ahí, eso está en la línea 3, entre paréntesis. Pondría 2 puntos y diría que se refiere esos malos usos, privilegios y egoísmos, se refiere, entre otras cosas, a lo que se conoce como error Berenguer, ¿vale? El error Berenguer. Este fue un artículo que escribió Ortega y Gasset, que lo llamó así, error Berenguer, y con eso se refiere a eso. Yo lo pondría así entre comillas porque está dicho expresamente, y explicaría qué es el error Berenguer. Pondría entre paréntesis que fue el error que cometió el rey y su gobierno pretendiendo volver a la Constitución de 1876, cuando llevaba en suspenso 7 años, desde el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923, de tal manera que se identificó monarquía con dictadura. ¿Por qué? Porque Alfonso XIII aceptó esta dictadura, y por eso se denuncia que esa vuelta a la normalidad constitucional era ya imposible. Eso es lo que veo yo ahí, ¿vale? En segundo lugar, nos dice que es pues urgentísimo organizar esa presión, ¿vale? Haciendo que sobre el capricho monárquico pese con suma energía la voluntad republicana de nuestro pueblo. Vale. Yo lo que veo aquí pondría un punto y aparte y diría que, en segundo lugar, consideran estos intelectuales que la república solo será posible si se ejerce una gran presión por parte del pueblo. Y lo pondríamos en esas líneas 4 a las 6, ¿vale? 4 a las 6. Y bueno, pondría un punto y aparte y dice que esa labor ingente que el momento reclama, vale, dice que nosotros nos ponemos a su servicio. No se trata de formar un partido político, no es razón de partir, sino de unificar. Bien, yo pondría después de ese 4-6 un punto y seguido, y diría que precisamente para conseguir este objetivo de conseguir la república surge la ASR, ¿vale? Es decir, la agrupación de intelectuales al servicio de la república, y eso lo tenemos en las líneas 6 y 8, ¿vale? Y esta ASR pretende organizar un llamamiento a todas las personas con ideología republicana, y eso lo tenemos aquí en las líneas de la 8 a la 10, porque dice: nos proponemos suscitar una amplísima agrupación al servicio de la República, ¿vale? Cuyos esfuerzos tenderán a lo siguiente. Es decir, nos proponemos nosotros, la ASR,
¿vale? A agrupar a la gente para conseguir este objetivo. Así que yo pondría exactamente eso. Que se pretende organizar un llamamiento a todas las personas con ideología republicana para que apoyen conseguir la república, y eso estaría en esas líneas 8 a la 10, ¿vale? Bien, y por último, en tercer lugar ya pues nos iríamos a estos 3 puntos, ¿vale? En tercer lugar tenemos estos 3 puntos. ¿Y qué son estos 3 puntos? Pues en tercer lugar, lo que nos dicen es que lo harán de la siguiente manera, es decir, nos dicen que lo van a hacer de la siguiente manera. Tenderán, dice, cuyos esfuerzos tenderán a lo siguiente. Lo van a hacer de la siguiente manera, ¿vale? Dice aquí, movilizar a todos los españoles de oficio intelectual, importantísimo ¿vale? Para que formen un copioso contingente de propagandistas, es decir, primero quieren reunir a los intelectuales para que haya una gran cantidad de personas intelectuales que propaguen las ideas de la República, ¿vale? Que sean defensores de la República. Así que yo pondría... en tercer lugar, hemos dicho, nos dicen que lo harán de la siguiente manera. Yo pondría entre paréntesis los 3 puntos, ¿vale? Pondría 2 puntos y diría reunir a intelectuales de ideología republicana. Entre paréntesis pondría, podéis poner las líneas, pero yo pondría directamente primer punto, ¿vale? Primer punto, pondría primer punto, ¿vale? Es decir, reunir a intelectuales de ideología republicana, entre paréntesis, primer punto, para que influyan directamente en el resto del cuerpo nacional, es decir, al resto de la sociedad, ¿vale? Porque aquí nos dice, ya en el segundo punto, dice, con este organismo actuaremos apasionadamente sobre el resto del cuerpo nacional. Esto es el resto de la sociedad. El resto de la sociedad. Ese es el resto del cuerpo nacional, el resto de la sociedad, ¿vale? Exaltando la gran promesa histórica que es la República, preparando su triunfo en unas elecciones constituyentes con las máximas garantías de pulcritud civil, que sean unas elecciones limpias. Entonces yo diría ahí exactamente, estos intelectuales van a influir directamente en el resto del cuerpo nacional, es decir, en el resto de la sociedad, y así, cuando haya unas elecciones a cortes constituyentes libres del caciquismo y del pucherazo, entre paréntesis yo pondría que era habitual hasta entonces, pues ganen los principios republicanos y democráticos. Y entre paréntesis pondría pues este segundo punto. Esto es lo que nos quiere decir ese segundo punto, ¿vale? Y por último, el tercer punto, lo que nos dice, si lo leemos con atención, dice, nuestra agrupación irá organizando desde la capital hasta la aldea y el caserío. Vale, la capital hace referencia al mundo urbano, a las ciudades, y la aldea y el caserío hace referencia al mundo rural, ¿vale? Al campo, ¿vale? Al mundo rural o al campo, donde los caciques actúan pues con una mayor libertad, ¿vale? Influyen los caciques sobre todo en el campo y menos en las ciudades. Así que podríamos decir que además esta agrupación se extendería desde las grandes ciudades, es decir, su influencia se extendería desde las grandes ciudades hasta los núcleos rurales más recónditos, y pondría entre paréntesis, donde el caciquismo actuaba con mayor eficacia, llegando así a toda la población. Pondría entre paréntesis, tercer punto, ¿vale? Eso es lo que se dice en el tercer punto, ¿vale? Y ya está. Yo creo que esto es lo que se pondría en las ideas. Y para finalizar, yo le daría mucha importancia, o diría que a principios de siglo tendríamos que
resaltar, hay que resaltar lo que se denomina, y os lo voy a decir aquí, lo que se denomina como masa neutra, ¿vale? La masa neutra era las clases bajas, ¿vale? Que van a sufrir un cambio trascendental desde principios de siglo, las 3 primeras décadas del siglo XX. Vimos un tema del siglo XIX, la importancia y el desarrollo económico y la evolución y la división o el paso de las clases, o sea, de la sociedad estamental a la sociedad de clases. Vimos cómo esas clases bajas se iban, pues, digamos, organizando, afiliándose finalmente a los sindicatos, a partidos obreros, y claro, poco a poco estas clases bajas van a tener un interés mayor por los asuntos públicos, por los asuntos políticos y obviamente se van a afiliar a estos partidos y sindicatos de izquierda y esto pues va a ser decisivo en el comportamiento electoral de las elecciones, primero del 12 de abril de 1931 y las del 28 de junio de 1931. Entonces, teniendo claro la importancia que tiene esa masa neutra, ¿vale? Porque van a acceder a las elecciones, es evidente que van a ganar los partidos de izquierda. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo que yo diría en el análisis o en las ideas fundamentales. Bien, el paso número 3 es el contexto histórico. Vale, el contexto histórico. Bien, aquí lo que tenemos que explicar es cómo llegamos desde el final de la dictadura de Primo de Rivera hasta la proclamación de la Segunda República. Lo primero que tendríamos que decir es nombrar el periodo que vamos a explicar, ¿vale? Así que podríamos decir que este texto se enmarca en el periodo comprendido entre el final de la dictadura de Primo de Rivera, ¿vale? Podríamos poner el año 1927 más o menos, que es cuando comienza a entrar en crisis, y la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931, ¿vale? Y podríamos decir que vamos a analizar las causas, en este contexto, las causas que provocaron la llegada de la Segunda República. Bien, aquí tenemos que desarrollar como 3 cosas o 3 momentos importantes que nos va a llevar a la Segunda República y ya lo apuntamos en la pizarra en clase, ¿vale? En primer lugar nos vamos a ir al bloque 7, segunda parte, es decir, nos vamos a ir al bloque 7, segunda parte, porque nos tenemos que ir al final de la dictadura de Primo de Rivera, ¿vale? Así que os voy a llevar allí para que lo tengáis muy claro, ¿vale? Vale, lo tendríamos aquí al final, ¿vale? La caída de la dictadura de Primo de Rivera. Bien, vale. Esto yo lo tacharía y pondría como un primer punto o una letra A y pondría no olvidemos que la dictadura de Primo de Rivera contó con el beneplácito, con el apoyo del rey Alfonso XIII, pero a partir de 1927 creció la oposición a la dictadura. Pondría 2 puntos y metería todo esto, ¿vale? Eso en el primero de los puntos. Aquí nos dice que si se apoyó a la dictadura en un primer momento fue porque fue una solución provisional, momentánea, una etapa de transición. Sin embargo, claro, como le salió bien el tema de Marruecos con ese desembarco de Alhucemas, también hubo una etapa de bonanza económica, bueno, pues hicieron que Primo de Rivera se quedara más tiempo en el poder y poco a poco, precisamente por eso, fue perdiendo apoyos y ganándose enemigos, por lo tanto. Hay que destacar todos esos enemigos que los tenemos aquí, ¿vale? En primer lugar, tenemos a la burguesía catalana. Obviamente, la dictadura de Primo de Rivera tenía una política económica que intervenía en la economía, es decir, que se decía lo que se tenía que producir,
se metía con la autonomía, digamos, de los empresarios catalanes y obviamente pues ellos se quejaban por la falta de autonomía, no podían hacer lo que querían en sus empresas, ¿vale? En segundo lugar, tenemos a la CNT, anarquista, ya sabéis, opuesta siempre a la dictadura, y precisamente en esta etapa se va a crear la FAI. Concretamente en 1927 se crea la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, que se convertiría en el sector más radical de los anarquistas, ¿vale? También tenemos una parte de los socialistas, la otra ya sabéis que aprovechó cierta tolerancia de la dictadura para intentar hacer mejoras desde dentro. Los intelectuales, como Unamuno, que este no estuvo en la agrupación, en la ASR, la agrupación de intelectuales al servicio de la República, pero bueno, los intelectuales ya hemos dicho que van a terminar creando la ASR, ¿vale? También los estudiantes con huelgas, ¿vale? Son oposiciones a la dictadura. También, por otra parte, el ejército, gran parte del ejército o parte del ejército estaba descontento por los ascensos en los méritos de guerra, que además esos ascensos los concedía Alfonso XIII, se los concedían fundamentalmente a los africanistas, ¿vale? Y eso pues dio lugar a algunas conspiraciones. Yo os he citado, por ejemplo, aquí la Sanjuanada, porque se produce el día de San Juan en 1926, pero hubo otras. Conocemos, por ejemplo, una en 1930 en la cual va a participar también el propio hermano de Ramón Franco. Este Ramón Franco, a ver, no me voy a enrollar mucho, pero este es un personaje muy, muy interesante porque era todo lo contrario a Francisco Franco. Este era, o en un principio era un acérrimo republicano, ¿vale? Era un acérrimo republicano. Fue aviador y de hecho ganó dos récords mundiales. Eh, Uno por ir con un hidroavión desde Huelva, desde Palos, desde donde sale Colón hasta el Río de la Plata, ¿vale? Y ganó el récord de un vuelo, de cruzar el Atlántico, que tiene 10.270 o 10.300 kilómetros, haciendo escalas, pero hizo ese trayecto más largo, aunque lo hizo con escalas, es decir, con paradas, pero ganó un récord mundial. Antes que él creo que solo lo habían hecho tres personas, el cruzar el Atlántico en avión. Y el otro récord mundial lo hace por la velocidad a la que va. No recuerdo exactamente cuál era la velocidad. Bueno, pues este Ramón Franco, eh, digamos que va por sus principios republicanos y tal, pues y por ciertos problemas que se metió, le acusaron de desfalco, de desviar una serie de dineros bueno, a unos negocios así un poco turbios, entonces se ganó la enemistad de Primo de Rivera y a partir de ahí pues él va a conspirar contra Primo de Rivera. De hecho, en 1930 sabemos que cogió un avión, lo cargó de bombas y a punto estuvo de tirarla sobre el Palacio Real. En fin. Luego, claro, el problema es que cuando su hermano Franco da el golpe de Estado en el 36, pues él se va a pasar a ser golpista, ¿no? También con su hermano Franco. Hay un debate el por qué se cambió de bando, pero bueno, parece ser que se mataron a un amigo suyo que era de la Falange, en fin. Bueno, un personaje muy, muy, muy interesante este hombre. Bien, otra de las razones de esta crisis de la dictadura es la propia crisis económica mundial del año 29, que en España no afectó tanto. Siempre se ha dicho que la dictadura de Primo de Rivera se debió fundamentalmente a la crisis económica mundial, pero sobre todo se debió a todas estas oposiciones y porque fue perdiendo apoyos. De hecho, el 28 de enero de 1930, Primo de Rivera presentó su dimisión al rey. En primer lugar, pidió la confianza a sus militares, como nadie se la entregó, bueno, presentó la dimisión al rey y 2 meses después fallecería en París. Bien, una vez ya hemos hablado de esta parte de aquí, de Primo Rivera, tendríamos que ir a nuestro bloque 8,
¿vale? Para seguir con nuestro contexto histórico, ¿vale? Aquí lo que tendríamos que meter, pues sería, en primer lugar, pues esto. Esto lo tendríamos que tachar, ¿vale? Eso lo tacharíamos y yo lo que pondría como segundo paso, como letra B, como título, diría que se organiza y se firma el Pacto de San Sebastián, entre paréntesis ponemos el 17 de agosto de 1930, y las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 acaban con la monarquía de Alfonso XIII. Y entonces ya metería pues todo esto, ¿vale? Metería ya todo esto, ¿vale? Metería ya todo esto, ¿vale? Y aquí ya sabéis, cuando dimite Primo de Rivera, pues Alfonso XIII va a llamar a Dámaso Berenguer, que es el jefe de su cuartel militar, para que retorne a la normalidad de antes de la dictadura, ¿vale? Pero Berenguer va a desarrollar lo que se conoce como la dictablanda y que Ortega y Gasset, pues digamos que critica con ese artículo que publica que hemos dicho antes de El error Berenguer, ¿vale? Digamos que esta dicta blanda no fue ni una vuelta a la normalidad constitucional de 1876 y tampoco continuó con la dictadura. Fue una especie de cosa indeterminada y bueno, va a tener durante su gobierno este problema, ¿vale? Porque los capitanes Galán y García Hernández van a realizar una sublevación para proclamar la República. Esto creo que ocurre el 12 de diciembre, ¿vale? El 12 de diciembre de 1930 y el 14 de diciembre los van a fusilar, ¿vale? Los van a fusilar. Bueno, pues Berenguer con estos problemas dimitiría poco después, dimite el 12 de febrero de 1931. Bien, paralelamente, como veis aquí, se ha organizado el Pacto de San Sebastián, ¿vale? Entre republicanos y nacionalistas catalanes, ¿vale? Y de ahí sale un comité revolucionario que está dirigido por Niceto Alcalá Zamora. Ya sabéis que Niceto Alcalá Zamora era un ex monárquico, era católico, pero con todos estos acontecimientos, bueno, pues como se había identificado la monarquía con la dictadura, pues muchos monárquicos se hicieron republicanos, ¿vale? En ese pacto también se van a sumar el PSOE y la CNT, ¿vale? Ya os digo que paralelamente se produce esa sublevación que van a acabar con estos capitanes fusilados y eso va a provocar la dimisión de Berenguer. De tal manera que Alfonso XIII, ¿vale? Berenguer, ya hemos dicho que dimite el 12 de febrero de 1931, el 13 de febrero de 1931, y entonces va a encargar formar gobierno al almirante Juan Bautista Aznar. Y este quiso retornar a la normalidad de la restauración de forma paulatina. Su idea era primero convocar unas elecciones municipales para el 12 de abril, ¿vale? Es decir, poner en funcionamiento toda la maquinaria del caciquismo, del encasillado, del pucherazo, de los partidos de siempre. Sin embargo, claro, digamos que cogió a estos partidos de siempre desorganizados, desestructurados. Después de 7 años de dictadura, pues era muy complicado poner otra vez esa maquinaria en funcionamiento. Y ellos tenían la idea de hacer esas elecciones municipales, ganarlas y luego pasar a unas elecciones generales y ganarlas otra vez. Pero todo este mecanismo se va a paralizar en estas elecciones municipales del 12 de abril de 1931. ¿Por qué? Pues porque todos los republicanos entendieron que estas elecciones municipales no eran unas elecciones municipales normales, sino que convirtieron esta jornada electoral en un plebiscito, es decir, en una decisión fundamental, en una
digamos, en una pregunta básica. O se quería monarquía o se quería república, ¿vale? Los republicanos se presentaron de forma conjunta en una coalición republicano-socialista y las elecciones dieron la victoria en 41 de las 50 capitales de provincias, ¿vale? Y en las ciudades más importantes, la victoria a los republicanos. Por eso, bueno, sí que es verdad que en el ámbito rural y por número de votos ganaron los monárquicos, pero era tan alucinante que en 41 de las 50 capitales de provincia ganaran los republicanos socialistas que los monárquicos, como ellos dijeron, mostraron consternación y sorpresa con estos resultados. Al día siguiente, algunos municipios, el día 13 de abril, algunos municipios, hemos citado en clase el caso de Eibar, que fue la primera, el día 13 de abril se proclama la República en esta ciudad y Niceto Alcalá Zamora se va a entrevistar con el rey, ¿vale? Que era el presidente del Comité Revolucionario, se va a entrevistar con el rey y exige al rey que abandone el país. El rey dejó escrito en una nota de despedida diciendo lo siguiente: las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que hoy no tengo el amor de mi pueblo. Esa fue la nota con la que se despedía de los españoles antes de abandonar el Palacio Real la noche del martes 14 de abril de 1931. Inicialmente se va a ir a París, donde llegó desde Cartagena, vía Marsella, y bueno, allí vivió en un lujosísimo hotel. Y bueno, no acabó de adaptarse, viajó por Europa, por Oriente y tal, hasta que finalmente acabó en la Roma de Mussolini, donde vivían sus hijas, Beatriz y Cristina, que se habían casado con unos aristócratas italianos. Él consideró siempre que la República era una tormenta que pasaría rápidamente, pero tardó en pasar más de lo que Alfonso XIII pensaba o deseaba. Más de 5 años duró aquella república en paz antes de una sublevación militar y una guerra que la destruyera por las armas. El día 14, ¿vale? De abril, las calles se llenaron de un ambiente festivo donde se mezclaban las esperanzas revolucionarias con deseos de reforma y hay que entender perfectamente, hay que entender cuál es el escenario. Y el escenario para comprender cómo llegó la Segunda República es que los dirigentes de ese momento eh, abandonaron, y repito, abandonaron al rey, al sistema, porque consideraban que ya no les representaba, que las élites políticas, económicas, militares no salieron a reprimir lo que estaba sucediendo en la calle. Tan solo uno de los ministros, ya os he dicho en clase, Juan de la Cierva, el ministro de Fomento, dijo que había que sacar al ejército a la calle y recuperar el orden. Bien, pues no obtuvo respuesta de nadie más, ¿vale? El rey se había ido y automáticamente el 14 de abril se había proclamado la Segunda República y lo último que tendríamos que decir sería esto que tenéis aquí, ¿vale? Esto que tenéis aquí, y yo lo diría algo así como que el 14 de abril se proclama la Segunda República y se crea o se forma un gobierno provisional de la República, ¿vale? Que va a estar presidido por este Niceto Alcalá Zamora. Bueno, pues ese gobierno provisional formado por republicanos, formado por socialistas, formado por nacionalistas, tienen dos objetivos. Esos objetivos son convocar elecciones generales a Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino e iniciar un programa de reformas. Y yo acabaría ahí el contexto histórico, ¿vale? Este sería el contexto histórico. Y por último, habría que citar
la pregunta asociada, ¿vale? La pregunta, en cuarto lugar, la pregunta asociada. La pregunta asociada, lo que tenemos que hablar es de la personalidad de Alfonso XIII. De Alfonso XIII. Bien. Os he dejado donde tenéis que subir el comentario de texto una página, ¿vale? Una página donde se puede hablar, donde se habla de la personalidad de Alfonso XIII. También tenéis un enlace donde podéis encontrar información. Yo voy a decir ahora 3-4 cosas para que podáis tener una idea de qué poner aquí en la pregunta asociada y ya está. Bueno, antes de la pregunta asociada, para finalizar este contexto histórico, yo os voy a poner también en el comentario de texto resuelto un fragmento para aquellos que quieran, digamos, subir nota o tener un 10 en el comentario de texto. Y es básicamente que el manifiesto que publica la ASR se hizo público precisamente el 10 de febrero de 1931, cuando después de la sublevación de Jaca, que se había declarado el estado de guerra, pues vuelve a la normalidad. Decir que la ASR no fue creada en un principio con intención política, ellos no se presentan a las elecciones del 12 de abril, pero sí que van a participar en las elecciones del 28 de junio a Cortes Constituyentes de 1931, van a formar parte de la conjunción republicano-socialista y ahí la ASR consigue 13 diputados. Pero la ASR va a durar poquito porque Ortega y Gasset, ¿vale?, que es el líder, va a mostrar pronto su desencanto respecto al nuevo régimen porque consideraba que estaba tomando unos tintes bastante extremistas. Entonces va a publicar otro manifiesto, y de hecho se llama así, el manifiesto disolviendo la agrupación al servicio de la República, que se publicó en el periódico Luz el 29 de octubre de 1932, diciendo que bueno, que la República ya estaba firmemente asentada y que ya su grupo ya no hacía falta. Bien, pues como digo, la pregunta asociada tendríamos que decir, hablando de esta personalidad de Alfonso XIII, como causa o entre las causas de la inestabilidad política y de la llegada de la Segunda República se encuentra la personalidad de Alfonso XIII. En esta pregunta asociada tenemos que hablar de Alfonso XIII, de su personalidad política, ¿vale? ¿Qué tenemos que decir aquí? Bueno, Alfonso XIII, vale. ¿Qué tenemos que decir aquí? Bueno, pues aquí lo que tendríamos que decir es que Alfonso XIII se implicó mucho en los cambios de gobierno, es decir, la Constitución de 1876 le permitía nombrar gobiernos, ministros, cesarlos cuando quería. También decir que se rodeó del sector más conservador de sus generales, ¿vale? Y sus opiniones pues se dejaron influir y mucho. Sobre todo, tenía a su amigo Silvestre, este es el general del desastre de Annual. Además también fue un rey controvertido incluso en su vida privada. Si leéis el link que os he dejado, pues veréis que tuvo un montón de amantes, negocios psicalípticos, ¿no?, relacionados con el cine erótico, relacionados con el juego. Y bueno, se puede considerar o fue considerado como responsable o al menos corresponsable en el desarrollo de los acontecimientos, ¿no? De tal manera que la oposición al sistema se convirtió en una oposición a su propia persona. Además, digamos que siempre favoreció al ejército y apoyó a la dictadura de Primo de Rivera. Eso sería decisivo para el descrédito final de su persona y de la propia monarquía, porque se identificó, pues eso, dictadura con Alfonso XIII. Y por último, como aparece ahí en el artículo de Javier Tussell, decir que fue un rey liberal pero no democrático, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque la Constitución del 76 le daba mucho poder, ¿vale? Tenía soberanía compartida con las Cortes, podía vetar leyes, tenía el poder ejecutivo, era el jefe supremo del ejército, y este historiador lo califica de piloto sin brújula, es decir, quiso modernizar el país, pero no supo cómo hacerlo.
y su trayectoria política estuvo muy condicionada sobre todo por la guerra de Marruecos. Yo creo que esto es lo último que tendríamos que decir. Se le hizo responsable del desastre de Anual en 1921. Además, después de este suceso, además se le vio divirtiéndose en un acto público de copas y tal. Y además, bueno, pues participó bueno, en casos de corrupción de ese momento. Por ejemplo, se descubrió que vendía armas al enemigo, que puso frenos al propio expediente Picasso que quería aclarar lo que había ocurrido en el desastre Anual. Bueno, en fin, pues todo eso le generó un descrédito al rey y finalmente pues acabó como acabó. ¿Vale? Bueno, pues simplemente era esto lo que os quería contar y cualquier pregunta que tengáis, pues me lo decís, ¿vale? Venga.